Hola a todos y todas, mi nombre es Rafael Alcázar y os voy a presentar en este PowerPoint el resultado de una investigación que hemos realizado el equipo conformado por Raúl Soto y Silvia Jiménez, que lleva como título Escala de medición de la intensidad de violencia percibida por las mujeres en casos de violencia de género. El objeto de este estudio es elaborar, por lo tanto, una escala que pueda ser útil a los profesionales, a los técnicos que están adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses o a las oficinas de asistencia a víctimas que tienen que conocer o que tienen que tener herramientas para conocer la intensidad de esa violencia. ¿Para qué? Porque entre las funciones de estos servicios está el hacer recomendaciones al propio tribunal en lo que concierne a los futuros regímenes de visitas o suspensión de régimen de visitas o relaciones paterno-filiales futuras tras la ruptura. Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Nosotros, como desde las ciencias sociales, vemos estos cambios legislativos a los que asistimos como un reflejo del cambio social y cultural, y que estos cambios sociales y culturales tienen que ver con la concepción de la infancia en el momento actual, que ha cambiado respecto a hace unas décadas. Esta ley, de algún modo, refuerza el interés, la voz de los menores, su interés, el modo como van a ser escuchados dentro de la Administración de Justicia en los propios procedimientos en los que se ven interesados. Y también se ven cuestionados algunos términos jurídicos como el régimen de visitas, como la custodia o la tutela, y que de alguna manera adoptan un cambio en su significación en el modo actual. Así, por ejemplo, el término régimen de visitas hace referencia jurídicamente a las relaciones paterno y materno-filiales tras la ruptura familiar. Sin embargo, en el orden civil este término se ve de algún modo cuestionado, porque a nadie le gusta ser visitante de sus hijos tras el divorcio o tras la ruptura familiar. En el orden penal también se ve cuestionado, porque especialmente cuando hay violencia, porque no valen soluciones estándar. Es necesario, y esta ley lo va exigiendo, yo creo que cada vez más, el régimen de visitas personalizado, cuando se tiene que suspender o cuando es necesario, si existe con pernocta o no, qué modalidad de régimen de visitas acorde con el tipo de violencia que se haya vivido. Lo que observamos en estas gráficas son las resoluciones judiciales relacionadas con la suspensión de la patria potestad y del régimen de visitas cuando hay orden de protección o cuando no la hay. Lo que se puede observar es que evolucionan a lo largo del tiempo siguiendo una tendencia bastante regular. No se producen muchos cambios, lo que indica que no suele producirse esas resoluciones judiciales de suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas. Es algo muy poco usual. Así pues, el objetivo general es construir una escala para evaluar esa intensidad de violencia percibida por las mujeres. Por otra parte, una vez construida, examinar la relación entre los distintos tipos de violencia y finalmente observar cómo esa intensidad de violencia discrimina entre tres grupos de mujeres. Como metodología hemos utilizado la macroencuesta de violencia contra la mujer, que es la operación estadística más relevante en nuestro país, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, como validez de constructo y validez de contenido es interesante en tanto en cuanto la muestra es representativa y además el constructo es cómo es evaluada, cómo es estudiada la violencia de género en este momento concreto en el entorno europeo y en concreto en España. Se recoge, por lo tanto, las mismas preguntas del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, violencia de control con un montón de ítems, la violencia verbal y violencia física con todos los ítems que lo conforman. La escala evaluativa también evalúa la violencia sexual a través de una serie de ítems y la lesión o la secuela en función del daño psicológico y el daño físico que ha sufrido la víctima y que ha reportado en la entrevista. Como resultados,
podemos observar que todos los tipos de violencia aparecen interrelacionados, tanto la violencia de control verbal, física y sexual aparecen relacionadas entre sí. La prueba estadística de ANOVA nos muestra cómo esa intensidad de la violencia discrimina entre tres grupos claramente visibles. Por una parte, unas víctimas de violencia que no han sufrido lesión o que no han recibido un tratamiento médico o psicológico, o bien aquellas víctimas que sí que han recibido, que han sufrido una lesión física y han recibido tratamiento facultativo por ello, o bien también aquellas víctimas que han sufrido lesión psicológica y han recibido tratamiento por ello. Por lo tanto, esa intensidad varía en función de esos tres grupos de víctimas que se diferencian. Los resultados aquí presentados provienen de un estudio de prevalencia, de un estudio realizado por parte del CIS a toda la población, y hemos extraído a las mujeres que han reportado esa violencia. Sería interesante contrastar estos datos o replicarlos realmente con una muestra de incidencia de una muestra con las propias víctimas que se ven en los institutos de medicina legal y ciencias forenses o en las oficinas de asistencia a víctima. En cualquier caso, la utilidad es crear un instrumento que pueda ser realmente utilizado y mostrar también que pueda ser utilizado en los propios tribunales y mostrar la utilidad que tiene la propia sociología jurídica, la sociología práctica en el ámbito judicial, creando escalas, creando herramientas que les permitan a los propios profesionales mejorar su trabajo profesional. Gracias.